Hola a todos, mi nombre es Germán y antes de empezar con el tutorial quería daros la bienvenida al que es el primer vídeo del canal de Zataka Academy, un canal que tiene como objetivo la divulgación de conocimientos en el área de la programación y que inicialmente estará muy centrado en el lenguaje de PHP y todo su ecosistema. Estos tutoriales comprenderán desde niveles intermedios hasta más avanzados, por lo que tanto si estás adentrándote en el mundo profesional de PHP como si ya llevas años de experiencia, aquí podrás encontrar pequeñas píldoras que te ayuden a ser mejor desarrollador. Compartiremos consejos sobre buenas prácticas, arquitectura hexagonal, DDD, testing y muchos otros más que aplicamos nosotros mismos en nuestro día a día en la empresa. Así que te invito a suscribirte y a estar atento a futuras entregas. Y bien, hecha esta breve e informal introducción al canal, ahora sí, arrancamos con el vídeo. Como muchos sabréis, Visual Studio Code, el popular editor de código abierto de la empresa Microsoft, ha sido abrazado por los desarrolladores de forma mayoritaria en los últimos años. Su éxito viene dado no solo por el hecho de que es gratuito, sino también porque es muy ligero y potente, y porque ha recibido una contribución masiva de la comunidad mediante extensiones, lo que lo ha acabado convirtiendo en una herramienta altamente personalizable. A pesar de todo esto, la realidad es que la versión de fábrica de este editor no incorpora mucho soporte para PHP, llevando a algunas empresas y usuarios a considerar opciones de pago como PHP Storm. Es por ello que en este primer tutorial del canal vamos a mostraros cómo podéis configurar Visual Studio Code para trabajar con PHP de la manera más eficiente posible sin tener que acudir a editores comerciales. Antes de realizar ninguna configuración, voy a crear un nuevo perfil. Para aquellos que no lo sepáis, los perfiles en Visual Studio Code son realmente útiles, ya que nos permiten disponer de diferentes configuraciones que podremos alternar con facilidad, por ejemplo, según el proyecto o el lenguaje en el que estemos trabajando. De este modo conseguimos mantener el espacio de trabajo no solo limpio, sino también optimizado, ya que así no tendremos extensiones instaladas que realmente no estemos usando en cada momento. Estos perfiles, además, se pueden exportar e importar en el editor, por lo que al final del vídeo os subiré a la cuenta de GitHub de Zataka Academy el fichero con toda la configuración que vamos a ir viendo en el vídeo, para que vosotros os lo podáis descargar e importar en vuestro Visual Studio Code sin que esto os genere conflicto alguno con ninguna extensión o configuración que ya tengáis establecida. Dejaré el enlace directo a la página de GitHub en la descripción del vídeo. Bien, pues voy a crear el nuevo perfil. Fijaos cómo Visual Studio Code nos ofrece ya algunas plantillas para diferentes lenguajes, pero no para PHP, lo cual viene a reafirmar lo que os acabo de decir de que Visual Studio Code flojea un poco con PHP. Así que voy a elegir la opción del perfil predeterminado y lo voy a denominar Zataka Academy PHP. Una vez pulse el botón de crear, podemos ver cómo en la ruedecita aquí inferior izquierda nos indica que ya estamos usando el nuevo perfil creado. Como podéis observar, he iniciado un proyecto Laravel para la demostración de este vídeo. He creado un controlador que nos servirá de lugar para realizar la mayoría de las pruebas, pero todas las herramientas que veremos a continuación sirven igualmente para cualquier framework o CMS de PHP, incluso para PHP puro. La primera extensión que vamos a instalar se llama PHP IntelliFence, esta de aquí. Como podéis observar, goza de una gran popularidad, roza los 10 millones de descargas y no es para menos, ya que, entre otras cosas, ofrece autocompletado, así como navegación entre clases. Si nos dirigimos a la parte inferior de su documentación, veremos cómo nos indica que para garantizar el correcto funcionamiento de la extensión, debemos deshabilitar la extensión que viene de fábrica en Visual Studio Code llamada PHP Language Features y cualquier otra extensión de terceros que provea una funcionalidad similar.
Aunque no lo diga de forma explícita, una de estas extensiones que puede colisionar con IntelliFence es precisamente esta de aquí, PHP IntelliSense. Aunque también es muy famosa y ofrece características similares, tiene una limitación de versiones mayor. IntelliFence, en cambio, puede ser usado desde la versión de PHP 5.3 hasta la más reciente, que a día de hoy es la 8.2. Además, mientras que IntelliSense estuvo durante 3 años sin dar mantenimiento a la extensión, IntelliFence tiene una empresa detrás que incluso ofrece funcionalidades premium, por lo que es difícil que no arreglen bugs de forma rápida. Antes de que se nos olvide, voy a deshabilitar la extensión que comentábamos. Voy a pegar aquí, si me deja. Y esta sería, ¿de acuerdo? Vamos a deshabilitar las características del lenguaje PHP, que viene por defecto en el programa. Pues bien, ahora sí, vamos a probar algunas de las funcionalidades de esta extensión. Como os decía, una de las más potentes, sin lugar a dudas, es la del autocompletado. Os voy a mostrar que he creado una clase usuario muy sencillita, que simplemente recibe el nombre en el constructor y dos métodos, un método getter y un método setter y una constante aquí de la clase. Bien, pues si nos venimos a nuestro ejemplo controller y empezamos a teclear usuario igual a new usu, vemos cómo IntelliFence ya detecta esta clase, ¿de acuerdo? Porque coincide con el namespace de la clase src entidades, ¿de acuerdo? Pues aquí la tenemos. IntelliFence la detecta y la sugiere en primer lugar. Si hacemos clic o bien pulsamos en Enter, no solo nos ha acabado de completar el nombre de la clase, sino que nos ha añadido mediante el operador use la ruta completa a nuestra clase, de modo que ya podemos usar usuario, simplemente el nombre usuario a lo largo de todo nuestro fichero. Esto es sumamente útil. Además, ahora ha desaparecido el tooltip, pero si volvemos a hacer la misma operación, fijaos que usuario, ¿vale? Añadimos y fijaos, automáticamente nos coloca aquí un tooltip que nos informa que el método constructor de esta clase recibe un parámetro llamado nombre de tipo string, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos, de forma sin necesidad de salir de nuestro ejemplo controller, para mirar qué recibe el constructor, automáticamente ya lo sabemos y podemos acabar de completar nuestro constructor. Además, ahora no solo nos puede sugerir el nombre de la clase, sino también, por ejemplo, el de algunos métodos de la clase, getNombre y setNombre, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que también nos sugiere la constante que he declarado en la clase usuario, ¿de acuerdo? Entonces, el autocompletado muy potente para diferentes tipos de símbolos de nuestro programa. Bien, no sé si se apreciará en el vídeo, pero IntelliFence nos ensombrece aquellas variables que no están siendo usadas, como estas dos que tenemos aquí. Mientras que esta otra, usuario, que sí que está siendo usada, mantiene la intensidad de color normal. Esto es útil ya que nos permite darnos cuenta de que quizás estas variables sobran en nuestro programa, al no estar siendo usadas. Si pinchamos encima de una variable que se usa en diferentes lugares de nuestro fichero, IntelliFence marca todas las ocurrencias con este sutil borde, de manera que podemos hacernos una idea a primera vista del impacto que puede tener un cambio en su nombre. Otra característica destacable de IntelliFence es que usa un parser o analizador sintáctico
que revisa tu código para identificar posibles errores en su escritura. Si por ejemplo nos olvidáramos del punto y coma de una línea, enseguida nos daríamos cuenta de que nos indica que existe un problema. Expected punto y coma. Una funcionalidad que es también tremendamente valiosa es la posibilidad que nos ofrece IntelliFence de previsualizar clases y navegar hasta ellas. Haciendo control clic en una clase, o tecla de comando clic si estáis en un Mac, podremos ver una vista previa de la clase para consultar su contenido. Si quisiéramos ir a ella, simplemente haríamos clic en el nombre de aquí arriba. No os podéis imaginar lo que agiliza esto nuestro trabajo, ya que en grandes proyectos puede que no sepamos dónde se sitúa una clase, porque la haya creado otro compañero, o incluso nosotros mismos, pero hace mucho tiempo. Abriendo el menú contextual desde encima de una clase, también dispondremos de una opción muy interesante denominada Ir a referencias. Esta nos permitirá ver ejemplos de cómo esa clase ha sido usada en diferentes lugares del proyecto. En este mismo menú contextual también encontramos un atajo para cambiar todas las ocurrencias de un símbolo de nuestro fichero de forma simultánea. Otra ventaja de IntelliFence que a veces se nos pasa por alto es que si pasamos el cursor por encima de un método nativo de PHP, este nos proporciona un breve resumen del mismo e incluso el enlace para acudir a la documentación oficial. Como podéis ver, esta extensión es una navaja suiza indispensable para nuestro proyecto con PHP en Visual Studio Code. Además de todo lo que hemos visto, también se podría destacar que es capaz de realizar búsquedas rápidas de símbolos tanto a nivel de fichero como a nivel de área de trabajo. Incluso es capaz de ofrecer autocompletado de HTML, CSS y JavaScript cuando estos están embebidos en ficheros de PHP, si bien esto no suele ser una práctica recomendada. Su plan Premium añade 7 funcionalidades extra. Consta de un pago único vitalicio de 20 euros por programador. Y como aquí se indica, te da la posibilidad de disponer de las características exclusivas actuales y futuras que añada la extensión. Bien, la segunda extensión que os traemos se llama PHP Namespace Resolver. Hay que llevar cuidado porque hay varias que se llaman igual, pero nosotros nos referimos a la del autor Mehdi Hassan. Como podéis deducir por su nombre, esta extensión nos facilita la vida a la hora de trabajar con namespaces. He actualizado nuestro ejemplo controller con 2 nuevas líneas que utilizan 2 clases más y he borrado el use de la clase usuario. IntelliFence nos avisa enseguida de que estas clases no están definidas, de que no es capaz de reconocerlas, por lo que saltará un error si no se añade su root al fichero. Gracias a la extensión que acabamos de instalar, podemos abrir el menú contextual e importar una clase particular o bien importar todas las clases a la vez. En caso de que VS Code encuentre varias clases con el mismo nombre, nos solicitará que elijamos aquella que queremos añadir. En nuestro caso, esta de aquí. Antes de continuar con el vídeo, quiero lanzar una pequeña advertencia de que IntelliFence es incapaz de reconocer la inexistencia de un use de una clase cuando estamos empleando esa clase mediante la palabra reservada class con los 2 puntos delante, como aquí mismo se ve. Si en este caso quitáramos el use, no nos marcaría ningún error. Es importante que en estos casos no nos olvidemos de importar la clase, por ejemplo, con esta extensión que estamos viendo. De vuelta en nuestro ejemplo controller, fijaos cómo por defecto la extensión nos ordena los use por longitud. Podemos acudir a la configuración de la extensión y cambiar el criterio de ordenación, por ejemplo, a orden alfabético. Elijamos el criterio que elijamos, conviene tener una convención de equipo a la hora de ordenar, para que cuando se realice un merge con Git, las únicas diferencias que salten sean representativas de los últimos cambios en nuestro código y no meras discrepancias estilísticas. Una opción que seguramente querremos tener habilitada para la extensión es la de Sort on Save. De
De este modo, se ordenarán automáticamente los views cuando guardemos el fichero. Yo también voy a marcar que los avisos de la extensión aparezcan en la barra de estado para que así sean menos intrusivos. En casos más excepcionales, puede ser que necesitemos importar una clase en la propia línea, es decir, para solo una instancia concreta y no en la parte superior del fichero. Pues bien, la extensión también lo permite con la opción de expandir clase. Una última opción que nos puede ahorrar mucho tiempo, pero que solo tendremos disponible si usamos el gestor de dependencias de Composer, es esta de aquí. Generar namespace para este fichero. Probémoslo. Como veis, la extensión sabrá añadir la ruta correcta de la clase gracias a la configuración de las propiedades autoload y autoload-dev del fichero composer.json situado en el directorio raíz del proyecto. Seguimos con otra extensión sin la cual no podréis vivir a partir de ahora. Precisamente hablamos de la extensión llamada Composer, desarrollada por el equipo de devsense.com. Tal como nos indica su documentación, esta provee de una integración completa en VS Code de Composer y de Packages, que como seguramente sabéis, es el repositorio por defecto en el que Composer busca las dependencias que le indiquemos. De lo primero que nos damos cuenta una vez instalada es que cuando abrimos el fichero composer.json nos aparecen en la parte superior tres acciones habituales con Composer. Al pulsar en ellas, VS Code ejecutará automáticamente en el terminal las instrucciones que se ven en el tooltip cuando pasamos el cursor por encima. Probemos por ejemplo la acción install. Como podemos ver en el terminal, se ha ejecutado por debajo PHP Composer install y se han instalado las dependencias que teníamos indicadas en el fichero de composer.log. También salta a la vista que a la derecha de la versión o rango de versiones que requerimos para nuestras dependencias, ahora encontramos entre paréntesis la versión exacta que está siendo usada, lo cual es muy útil ya que ya no nos hará falta abrir el fichero composer.log para buscar esta información. Si todavía no usáis Composer o no lo domináis como os gustaría, suscribíos al canal ya que en próximas entregas estudiaremos Composer a fondo debido a su importancia para gestionar proyectos profesionales con PHP. Bien, ¿qué más nos ofrece esta extensión? Cuando hacemos hover en un paquete, aparece una descripción emergente que nos permite acceder tanto a la documentación en Packages como en el repositorio en el que se encuentra alojado. Otra de las características más poderosas de la extensión es el autocompletado de nombres y versiones de paquetes de dependencias. Supongamos que para la gestión de roles y permisos de nuestra aplicación quisiera usar el paquete Laravel Permission de Spatie. Como veis, la extensión nos muestra todos los nombres de paquetes que coinciden con el que estamos introduciendo, además de información sobre estos. Una vez escrito el nombre del paquete y dos puntos, ahora nos sugiere todas las posibles versiones del paquete precedidos del operador de circunflejo o caret en inglés, lo cual es una práctica recomendada por Composer para, entre otras cosas, evitar la instalación inesperada de versiones que rompen la compatibilidad hacia atrás. Esta extensión también nos permitirá poder ejecutar a través de la paleta de comandos de Visual Studio Code prácticamente la mayoría de comandos que tiene Composer. Si clicamos en el nombre de una librería, o bien en el de su restricción de versión, nos sale a la izquierda una bombilla amarilla con dos acciones posibles. La primera acción es para realizar un Composer Update de la librería en cuestión. Esto está muy bien ya que, para evitar riesgos de ruptura, es una mejor práctica actualizar librería a librería y no ejecutar una actualización general, que es lo que sucedería si clicáramos en el botón Update de aquí arriba. Fuera de cámara, he instalado la siguiente librería de depuración de PHP para Laravel, con una versión específica que es anterior a la versión más reciente disponible. Voy a añadir el operador de circunflejo
Y vamos a probar la primera acción, Composer Update de la librería en concreto. Efectivamente, se ha ejecutado por aquí y nos indica que la versión que está ahora en uso ya no es la 3.8, sino la 3.9.2. Perfecto. Nos volvemos aquí y probemos ahora la segunda acción, la de eliminar esa librería. Subimos un poquito para arriba, ¿vale? Removing, efectivamente, ha eliminado la librería. Fantástico. La documentación incluso nos dice en un punto que es capaz de advertirnos de paquetes que han sido abandonados, por lo que nos daremos cuenta enseguida. Ya por último, también cabe decir que con esta extensión podremos ejecutar comandos que tengamos indicados en la propiedad scripts del composer.json mediante un botón run que se nos habilita para cada uno de ellos. En pantalla aparecen algunos comandos que se suelen ejecutar de forma automática, pero en proyectos profesionales es habitual usar este fichero como un lugar centralizado en el que todos los programadores del equipo disponen de otros comandos personalizados, facilitando así la gestión y ejecución de tareas específicas del proyecto. Vamos a crear un nuevo script que ejecute los test unitarios de nuestra aplicación. Por cierto, cuando ejecutamos un script con Composer, este añade automáticamente la carpeta de vendor bin a la variable path de nuestro sistema, por lo que podemos omitir la ruta aquí. Ejecutémoslo ahora. Genial, ha funcionado. Ahora, si quisiéramos, podríamos incluso, a través de la paleta de comandos, abrir las tareas del usuario, añadir una nueva tarea que ejecute nuestro script con el tipo Composer que nos habilita la extensión y ahora desde cualquier lugar de Visual Studio Code, no necesariamente desde composer.json, podríamos abrir el terminal y desde este desplegable ejecutar tarea, seleccionar la carpeta de Composer y aquí tendríamos nuestra tarea, Test Unit. Perfecto. Recordad, no obstante, que las tareas son exclusivas de Visual Studio Code, mientras que los scripts de composer.json podrían ser ejecutados en otros contextos, como por ejemplo en una pipeline de integración continua. Bien, la siguiente extensión que vamos a instalar es PHP Doc Blocker, la primera que nos aparece, la que tiene más descargas y mejor puntuación. Esta básicamente nos facilita la documentación de código PHP, ya sea de clases, interfaces, métodos, variables, todo. Nos puede interesar usarla por diferentes motivos: para facilitar el entendimiento del código entre programadores, para cambiar funcionalidad mediante anotaciones o para proveer mejor autocompletado en IDEs, entre otros. No obstante, también hemos de decir que en los últimos años la tendencia ha sido a usar menos la documentación, ya que con las versiones más recientes de PHP, sobre todo a partir de PHP 8, al añadir soporte a los union types, a los tipos de unión, ahora prácticamente se puede tipar todo desde la propia función, por lo que hay quien considera que estos doc blocks son un tanto redundantes y añaden ruido. Los detractores de estos sistemas de documentación también afirman que el hecho de no usar doc blocks les alienta a escribir mejor código, más sencillo, que hable por sí mismo y no requiera de largas descripciones para entenderse. Abogan que si el método crece en complejidad, puede ser un buen momento de refactorizar, extrayendo parte de su código a un nuevo método. Sea como sea, hay casos en los que sí que nos puede interesar documentar nuestro código, cuando, por ejemplo, queremos explicar por qué hemos escrito el código de una determinada manera, o como he dicho anteriormente, para proyectos que usen versiones antiguas de PHP. En estos casos, esta extensión es sin duda la mejor para ello. Vale, la he instalado y para que os hagáis una idea rápida de lo que aporta, he hecho algunos cambios en nuestro ejemplo controller. Ahora la función mostrar ejemplo, como veis, recibe dos parámetros, una cadena de texto y un entero, y devuelve una vista Blade del Laravel. Pues bien, si nos situamos encima del método y escribimos barra dos asteriscos, digamos que PHP Doc Blocker ya entra en acción, ¿no? Y nos propone la autogeneración de la documentación mediante su snippet. Así que yo voy a pulsar intro y vemos cómo automáticamente
Nos documenta los parámetros que recibe la función y el tipo de retorno y nos sitúa el cursor en la primera línea para que escribamos la descripción del método, ¿no? Aquí iría la descripción. Podríamos pulsar el tabulador para ir moviéndonos por los diferentes tipos que ha autogenerado. Si nuestros parámetros no estuvieran tipados, aquí nos aparecería algo tal que así, ¿de acuerdo? Y nosotros podríamos manualmente indicar que es un tipo string. También podríamos añadir etiquetas nosotros mismos y como veis la extensión nos provee de una barbaridad de ellas. Podríamos añadir un ejemplo de uso, ¿no? Podríamos meterle un sí y un enlace, etcétera. Bien, comentar por acabar que esta extensión tiene la posibilidad de personalizarse mucho. Aquí vemos toda la cantidad de configuraciones posibles que podemos configurar en el settings.json. Incluso también nos ofrece la posibilidad de modificar lo que vienen siendo las plantillas por defecto para las funciones, las propiedades o las clases. De este modo, por ejemplo, podríamos alterar el orden en el que aparecen algunas de estas etiquetas o incluso definir que se añadiera la etiqueta, por ejemplo, autor por defecto con nuestro nombre y de esa forma, siempre que añadiéramos un comentario, apareceríamos nosotros como autores. En mi caso, sí que voy a hacer unas modificaciones en la configuración para tratar de dejar estos comentarios lo más limpios posibles. Voy a marcar que se alineen las etiquetas de los parámetros y del return. Voy a eliminar el hueco que existe entre la descripción y las etiquetas. Y por último, al final del todo, voy a indicar que sí que quiero que aparezca int y bool en vez de integer y boolean. Vámonos de nuevo al ejemplo controller y si esta configuración se ha aplicado correctamente, ahora efectivamente vemos que no hay ningún hueco entre la descripción y el resto. Todo esto está alineado de modo que es más legible y aparece int y no integer. Perfecto. Nuestra siguiente extensión es PHP Add Property de Codefire. Es una extensión que nos ayuda a gestionar las propiedades de nuestras clases, siempre que sean recibidas mediante constructor. Quizás os suene una extensión muy parecida, quizás os suene, es PHP Constructor, que es relativamente famosa en la tienda de extensiones. Y deciros que si estáis usándola, os aconsejo que deis el salto a la que os traigo hoy, porque la supera con creces, ¿de acuerdo? Echémosle un vistazo. He añadido una configuración personalizada para la extensión para que el ejemplo que os muestro funcione como funciona. Os recuerdo que tendréis toda esta configuración disponible en el perfil de ZK Academy PHP que os exportaré a la cuenta de GitHub. Para demostraros el funcionamiento de la extensión, voy a reutilizar la clase que teníamos, usuario, y voy a quitarle el constructor y las propiedades de la clase. Si queréis acceder a la totalidad de opciones que nos da esta librería, tenéis que buscar PHP Property, ¿vale? Estas serían todas, pero como yo soy muy olvidadizo en cuanto a lo que hay que buscar en la paleta de comandos, las que realmente he considerado útiles las he añadido al menú contextual, de modo que aquí tenemos las importantes. Selecciono la primera para añadir una propiedad. Nos aparece la casilla para introducir el nombre de la propiedad y voy a elegir nombre, que es como lo teníamos anteriormente.
Bien, aquí elegimos el modificador de acceso, que en nuestro caso queremos que sea privado. Tabulamos aquí y podríamos ya indicar el tipo de este parámetro. Lo único que quizás eche de menos de esta extensión es que este tipo también se pudiera añadir aquí arriba, pero fijaos que está muy bien y que de una tacada, como ha detectado que no teníamos constructor, nos lo ha creado, nos ha añadido el parámetro tanto en el doc block como en la propiedad de la clase, como la asignación dentro del constructor. ¿De acuerdo? Está muy bien. Vamos a añadir otra propiedad. Vamos a repetir la operación. En este caso que sea apellido. Perfecto, va a ser privado. Calculamos string y como podemos ver se ha añadido perfectamente aquí en la segunda posición y evidentemente no ha vuelto a crear el constructor. Perfecto. Vamos a suponer ahora que nuestra aplicación requiere no solo que aparezca el primer apellido, sino también el segundo, por lo cual vamos a tener que hacer una refactorización y modificar el nombre de la propiedad apellido por una que sea apellido 1, por ejemplo. Para ello, yo aconsejo usar esta opción que nos provee la extensión que ya añadimos de IntelliFence, que es cambiar todas las ocurrencias. Es súper sencilla y si os fijáis, en todos los lugares se actualiza. Lo digo porque la extensión de añadir propiedad, en este caso concreto he visto que refactoriza todo, pero se olvida de refactorizar el parámetro cuando está en el constructor. Bien, vamos a suponer que ya que tenemos apellido 1, duplicamos la línea y ponemos apellido 2. Bien, esto es muy habitual en el día a día del programador. Entonces, ya que disponemos de esta propiedad nueva aquí, queremos añadirla aquí en esta tercera posición del constructor, que aparezca también en el doc block, y su asignación. Bien, pues aquí entra de nuevo en juego esta extensión y nos da la posibilidad de añadir una propiedad ya existente. ¿De acuerdo? Botón derecho y efectivamente nos aparece ya tanto aquí como aquí como aquí. Fantástico. Quizás nos resulte que tantos parámetros aquí seguidos en una misma línea se queda demasiado largo. Incluso si tuviéramos más, podrían desaparecer de pantalla. Por lo que esta extensión también nos da la posibilidad de break constructor into multiline, ¿vale? Dividir los parámetros en múltiples líneas. Perfecto, ahora se lee mucho mejor. Y ya por acabar, deciros que nos quedaría una última operación que sería la de eliminación de propiedades. Quizás nos vuelven a decir que los requisitos ahora es que solo haya un apellido. Bien, pues podríamos eliminar este segundo, botón derecho, eliminar propiedad existente y fijaos que cuando lo realice se eliminará tanto de aquí, como de aquí, como de aquí, como de aquí arriba. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Bien, quitando el hecho de que esta extensión a día de hoy es incapaz de dar soporte a la promoción de propiedades en el constructor que tenemos disponible desde PHP 8.0, por lo demás me parece una excelente extensión para aumentar la productividad. Una extensión que se complementa muy bien con PHP Add Property es la de PHP Getters y Setters. Pero cuidado, aquí no hay que elegir la que más instalaciones tiene, ya que dejó de mantenerse en 2018, sino el fork que hizo este desarrollador, Christoph, que ha sido el que ha dado soporte a las nuevas versiones de VS Code para esta extensión. Vamos a instalarla. Y ahora, si nosotros quisiéramos usar las opciones de esta extensión, no funcionaría, ya que, aunque no lo especifique en su documentación, para funcionar hay que reiniciar VS Code o bien recargar la ventana, que es lo que voy a hacer yo, ¿de acuerdo?
y recargar ventana. Y ahora sí podríamos empezar a usarla. El funcionamiento de la extensión es muy intuitivo. Ahora disponemos en el menú contextual de estas 4 opciones y si la leemos con detenimiento veremos que nos da la posibilidad de insertar un getter a, digamos, la propiedad pointed, ¿no? La que está siendo apuntada. Es muy importante que a la hora de elegir esa opción estemos con el cursor encima de una propiedad. Si no, nos daría un error, ¿de acuerdo? Entonces, estando con el cursor aquí encima de la propiedad, ahora sí, si pulsamos la opción, nos añade al final del fichero el método getter, ¿no? Para esa propiedad con el tipado de retorno correcto, etc. Tenemos la opción del setter, ¿vale? Igualmente tiene que estar apuntando el cursor a esa propiedad. Podríamos optar por crear a la vez los métodos getter y setter para esa propiedad. Y más interesante, vamos a eliminar todos los getters y setters que tenemos en el fichero. Podríamos incluso, ahora sí, desde cualquier lugar, elegir esta última opción de insertar todos los métodos getters y setters para las propiedades existentes en la clase. ¿De acuerdo? Y aquí las tendríamos todas, tanto para el apellido 1 como para el nombre. Muy bien, pues esto sería la extensión, lo que nos provee la extensión de getters y setters. Si has llegado a este punto del vídeo y sigues aquí tras media hora, seguramente estás esperando a que ahora te diga que le des al me gusta y te suscribas. Oye, ciertamente esto nos ayudaría mucho para animarnos ahora que estamos empezando. Pero no, lo que te tengo que decir es que te has merecido descubrir esta auténtica joya oculta del marketplace de extensiones denominada PHP Refactor Tool. Esta nos permitirá realizar refactorizaciones para los nombres de las clases, interfaces, funciones, propiedades, etcétera. Todo. Aquí lo dice. Y lo que es realmente importante, puede implementar estos cambios a nivel de proyecto. De modo que si, por ejemplo, cambiamos el nombre de una clase en un fichero, esta modificación de nombre se efectuará en todos los ficheros en los que esta clase estuviera siendo usada. Así que, sin más dilación, vamos al lío y os lo demuestro. Bien, para poder usar esta extensión, deberemos de haber instalado previamente la extensión de PHP IntelliFence. Nosotros ya lo hemos hecho al comienzo del vídeo, así que podemos empezar a usar directamente el Refactor Tool. Supongamos que nos han dicho que nuestra clase usuario ahora debe de renombrarse a user, ¿no? A la forma inglesa de decirlo. Bien, pues sería tan sencillo como pulsar la tecla F2, escribir en la casilla user y pulsar la tecla de intro. No obstante, aquí en el mensaje inferior de la casilla nos dice que también hay una segunda opción que es pulsar el intro al mismo tiempo que mantenemos pulsada la tecla de mayúscula, de modo que nos permite obtener una vista previa. Esto nos puede servir para garantizar o asegurarnos de que todas estas refactorizaciones que por debajo realizará la extensión son realmente las que nosotros queremos. Si echamos un vistazo aquí, nos situamos en la clase usuario, cambiaría de nombre y nuestro ejemplo controller realizaría el cambio del nombre tanto en el use como en la creación de la instancia, en el new. ¿De acuerdo? Entonces es exactamente lo que queremos. Podríamos pulsar con toda tranquilidad el botón aplicar. En caso de que algo no se ajustara a lo que queremos, podríamos desmarcar tanto un caso puntual como a nivel de fichero, podríamos desmarcar todas las opciones o descartar por completo toda la refactorización. En mi caso creo que es exactamente lo que íbamos buscando, así que aplicamos sin miedo.
aquí ya se ha realizado el cambio y si nos venimos a ejemplo controller, efectivamente, aquí ahora se llama user la clase y aquí debajo también. Fantástico. Voy a hacer ahora una refactorización muy similar que realmente demuestra toda la potencia que tiene esta extensión. Si nos volvemos a la clase user, ¿vale? Ahora vamos a cambiar nombre por name, ¿de acuerdo? Entonces, recordad, tecla F2 o también en el menú contextual ahora se nos ha añadido la opción de cambiar el nombre del símbolo, ¿de acuerdo? Pues si esto lo cambiáramos a name, fijaos ahora porque pasa una cosa muy curiosa. Si pulsamos en intro, la extensión nos dice, oye, he detectado que hay un getter y un setter para esta propiedad. ¿Quieres actualizarlos o solo quieres renombrar la propiedad? De modo que si pulsamos en la actualización de todo, incluidos getters y setters, fijaos que aquí ya se ha cambiado, tanto aquí arriba como aquí, y aquí el nombre de los métodos ahora son getName y setName. Incluso en nuestro ejemplo controller, en el cual estábamos llamando al método getter del nombre, ahora también se ha refactorizado y se llama getName. Es desde luego una extensión para ir a los predicadores de PHP Storm que hay en nuestra empresa, que sí, siempre hay uno o dos en todas las empresas, y preguntarles qué, ¿queréis seguir pagando 30 euros al mes por usuario o pensáis que esto os sirve? Ya sé que PHP Storm es un entorno muy completo que trae de fábrica muchas funcionalidades, sí, pero entre las extensiones que hemos visto y las que vamos a ver en el resto del vídeo, da que pensar si merece la pena realizar un pago tan cuantioso. Una extensión que suple parcialmente la funcionalidad que dispone PHP Storm para refactorizar mediante la extracción a un método es PHP Refactoring. Esta de aquí. Instalémosla y la probamos. Para mostraros cómo funciona, he añadido a nuestro método mostrar ejemplo de la clase ejemplo controller una línea para obtener el apellido, otra para formar el nombre completo consistente del nombre y el apellido, con un string de un espacio vacío en medio, y la refactorización simplemente va a consistir en trasladar todo este código a un método aparte que simplemente nos devuelva ya el nombre completo. Toda esta operativa la vamos a extraer. Bien, pues si seleccionamos todo esto si seleccionamos todo esto hasta aquí y vamos a la paleta de comandos, existe una opción denominada PHP Extract Method, ¿de acuerdo? Que es la que nos aporta esta extensión que nos pregunta cómo queremos denominar al método. En este caso, simplemente va a ser nombre completo. Una vez pulsemos en el intro, si nos fijamos, ha extraído todo ese código a una función privada. La verdad que esta extensión no tiene mucha configuración como para poder personalizarla, de modo que siempre va a extraer la función no va a ser estática, vamos a referirnos a ella mediante el dis, tendrá el modificador de acceso privado y como veis no nos hace un return. Por eso decía antes que es una extensión que casi consigue hacer lo mismo que PHP Storm, pero se acerca mucho, de modo que lo único que tenemos que hacer nosotros es copiarnos esta parte de aquí y sustituirla por un return y pegarla aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces digamos que la refactorización, bueno, en fin, nos ha venido muy bien, nos ha agilizado mucho el proceso. Vale, la siguiente extensión que os traigo os va a encantar, sobre todo a los que trabajáis con proyectos legacy en los que los arrays asociativos se encuentran por todos lados. La extensión se llama Deep ASOC Completion VS Code y sirve para autocompletar las claves de los arrays asociativos
en PHP a medida que escribimos. Si queréis usarla, tenéis que aseguraros de que tenéis instalada la extensión de IntelliFence, de la cual depende. Bien, fijaos que antes de instalarla, si nos vamos a nuestro ejemplo controller, veréis que he actualizado el contenido y he añadido un array asociativo bidimensional que incluye información de los libros favoritos de unas personas. Si descomento el return de aquí abajo y digamos, quisiera acabar la frase, no tendría otro remedio que escribir a mano todas las letras de las claves, ¿de acuerdo? De modo que escribiría libros favoritos y aquí tendría que, pues, escribir el nombre de Juan y el nombre que hace referencia al nombre del libro, ¿de acuerdo? En ningún momento VS Code nos ha sugerido o nos ha proporcionado la posibilidad de autocompletar estas claves. Si yo elimino nuevamente esto, ¿de acuerdo? Instalamos ahora sí la extensión y venimos aquí. En esta ocasión escribimos libros favoritos y si os fijáis aquí ya detecta que las claves del primer nivel son Juan y María. De modo que simplemente con las flechas del teclado podemos ir arriba y abajo y seleccionar la que corresponda. Seleccionamos Juan, volvemos a abrir corchetes y en este caso queremos hacer referencia al nombre del libro. Por tanto, tiene, por eso se llama deep, ¿no? Porque digamos que es capaz de reconocer las claves de los arrays que están niveles por debajo de profundidad, ¿de acuerdo? Pues bien, esta extensión podemos decir que mejora significativamente el autocompletado de IntelliFence en lo que a arrays se refiere. Bien, para los que uséis PHP Unit para realizar testing en vuestras aplicaciones, existen varias extensiones, estas tres, que se disputan el liderazgo en el marketplace de VS Code, pero nosotros vamos a elegir esta de aquí, PHP Unit Test Explorer. Aparte de mantener activamente la aplicación, aquí vemos que la última actualización es de hace, no llega a un mes, es la mejor valorada y añade unas funcionalidades que las otras dos no disponen. Así que vamos a instalarla y os la muestro. De lo primero que nos damos cuenta una vez instalada la extensión es de que nos aparece un nuevo icono aquí a la izquierda en la barra de actividad para las pruebas de nuestra aplicación. Si clicamos en él, accedemos a un panel en el que se encuentran todas nuestras clases de test y todos nuestros métodos de test. Disponemos de iconos muy prácticos, tanto para ejecutar todas las pruebas de nuestra aplicación desde el icono de aquí arriba, como para ejecutar todas las que se encuentren dentro de una clase, o si queremos ejecutar una prueba en particular, también esta extensión nos ofrece un icono para ello. Podemos ir al fichero en el que se encuentra la prueba o bien activar la ejecución continua. En mi caso estoy usando un proyecto Laravel de nueva instalación, de modo que solo me aparecen los tests que vienen al inicio de Laravel, pero ya os podéis imaginar lo útil que puede ser disponer de un panel así en proyectos con infinidad de tests, en los que incluso pudiéramos filtrar por el nombre o de la clase o el método de prueba desde la casilla de aquí arriba. Si nos vamos a un método en particular, también nos encontramos con que disponemos de dos iconos a la izquierda del editor para ejecutar también desde el propio fichero todos los métodos de prueba o método a método, ¿de acuerdo? Así pues, esta extensión nos facilita la vida a la hora de ejecutar nuestras pruebas
especialmente si no usamos algún tipo de alias para ejecutar las pruebas de PHP Unit desde el terminal. Si tenemos que escribir largas ristras de comandos, pues esto nos resulta muy práctico. Puede que nosotros ya estemos usando algún alias que nos facilite la vida. En cualquier caso, disponer de un panel de este estilo puede ser muy útil en muchos contextos. También para usar con PHP Unit voy a instalar esta extensión que nos colorea y resalta las palabras clave de las anotaciones de PHP Unit. Por ejemplo, en la clase de test que tengo aquí he añadido una prueba que usa un data provider que, como veis, está en gris como el resto del comentario. Una vez instalemos esta extensión y si volvemos aquí, pues observamos cómo la etiqueta ahora está destacada, lo cual siempre se agradece cuando estamos leyendo código. Por último, para acabar con las extensiones, vamos a instalar dos más que os quiero incluir en el perfil de Zataka Academy PHP que os voy a exportar a GitHub. No obstante, estas merecen todo un vídeo aparte, ya que son muy potentes y requieren de una explicación con más detenimiento, incluso una configuración un pelín más avanzada, así que por ahora simplemente vamos a instalarlas. La primera es PHP Debug, que es la que da soporte a la extraordinaria y yo diría que famosísima herramienta de depuración de Xdebug. Y la segunda es la de PHP Sniffer, que nos permite usar el software de PHP Code Sniffer para realizar lo que en inglés se conoce como linting, o en otras palabras, analizar el código para revisar posibles errores y problemas de estilo que digamos que se alejan o no cumplen con los estándares, en este caso de PHP. Además, si os fijáis, tengo una tercera pestaña abierta con la extensión PHP Server. En este caso no la voy a instalar, ya que doy por hecho que la mayoría de los que estéis viendo el vídeo usáis un champ o parecido, o bien directamente Docker. Pero en caso de que no, deciros que esta extensión es muy fácil de usar y que os permite ejecutar muy rápidamente vuestros archivos de PHP usando el servidor de desarrollo integrado de PHP. Y bien, ahora sí, daríamos por concluida la instalación de extensiones imprescindibles para trabajar con PHP y solo nos quedaría pulir nuestro entorno de desarrollo con algunas configuraciones clave. Bien, para ello vamos a abrir la configuración, vamos a dejarla anclada y también el fichero JSON de configuraciones que también vamos a anclar. Aquí hay una serie de configuraciones que yo he realizado para que la grabación de este vídeo se viera bien. Por otro lado, las configuraciones que hemos ido añadiendo relativas a extensiones de PHP, y aquí debajo en configuraciones generales es donde vamos a añadir estas configuraciones nuevas y que son clave para el buen funcionamiento de los proyectos. En primer lugar, vamos a especificar que el carácter predeterminado de final de línea sea la barra inversa n. Para ello escribimos files.eol de end of line, seleccionamos y aquí nos aparecen diferentes opciones. Os puede parecer una tontería, pero no es nada trivial, ya que dentro de un mismo equipo los desarrolladores que usan un sistema operativo Unix usarán /n, es decir, la primera opción, mientras que los de Windows para el final de línea usarán /r, /n, de modo que nos pueden surgir muchos conflictos a la hora de mergear ficheros con Git que incluso nos costarán de detectar. Así que es muy importante que todo el equipo use o bien uno o bien el otro. La siguiente configuración que vamos a añadir va a deshabilitar la posibilidad de arrastrar y soltar un texto seleccionado, como os voy a mostrar a continuación. Tenemos un texto seleccionado y ahora lo podemos arrastrar a otros lugares del fichero.
Nuestra experiencia nos dice que son muchas más las veces que esto ocurre de forma accidental que de forma intencionada. Así que para evitarlo, nos venimos a una nueva línea y escribimos editor.drag and drop. Aquí nos aparece y vamos a cambiarlo a falso. Bien, para la siguiente configuración queremos que nos aparezca una guía vertical similar a esta de aquí, pero a una distancia de caracteres concreta hacia la derecha. De este modo recibiremos un aviso visual de que estamos excediendo la longitud de línea idónea y que por tanto esto dificultará la legibilidad posterior del código, sobre todo desde dispositivos con un ancho de pantalla menor. Para ello escribimos editor.rulers y dentro de los corchetes podemos indicar en qué caracteres tiene que añadirse la guía. Si ponemos 60 nos aparecerá aquí en medio de la pantalla la guía. Incluso podríamos añadir varias si nos interesara, pero yo solo voy a dejar una, que creo que en 120 estará bien. De hecho, si pruebo encerrar la barra de actividad, efectivamente más o menos está a una distancia prudencial que si hubiera contado con ella, pues seguramente no hubiera escrito este comentario tan largo aquí. Perfecto. Las siguientes dos configuraciones diría que son prácticamente indispensables porque nos permiten formatear automáticamente cuando guardamos un fichero o cuando pegamos un código que hemos copiado de otro lado. Dependiendo del fichero en el que nos encontremos, usará el formateador para el lenguaje en concreto que se trate, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a ejemplo controller, veremos que si aquí aplicamos aquí un formato totalmente erróneo, cuando guardamos, ahora mismo no actúa, ¿pero por qué? Porque no hemos decidido todavía qué formateador es el que debe de usar para PHP. Por ello tenemos que venir aquí, dar formato al documento y elegir o bien IntelliFence o CodeSniffer. Como CodeSniffer no lo hemos configurado, elegiremos para esta parte del tutorial IntelliFence. Si bien en próximos vídeos enseñaremos a cómo usar CodeSniffer. Una vez seleccionado IntelliFence, ahora sí, si volvemos a hacer la misma operación, se formatearía en el guardado. Vamos a comprobar también el formateado en el copiado. Copiamos todo esto, cortamos todo esto, perdón, ¿vale? Y vamos a pegar. Efectivamente, se pegaría en el formato correcto ya directamente. Esto es una delicia. Bien, la siguiente configuración que vamos a añadir es tremenda. Es files.autosave con el valor de after delay. Básicamente esta hará que nos despreocupemos del guardado de los ficheros, ya que lo hará por nosotros. Si nos fuéramos al ejemplo controller y nos copiáramos una clave más, fijaos que en todo momento no va a aparecer aquí ninguna marca de que el fichero está sin guardar. En todo momento, mientras yo escriba, va a aparecer no, va a estar como guardándose de forma totalmente automática, ¿no? Bien, esto está muy bien, pero hay una pega, y es que al combinar esta configuración junto con la de el autoformateado, por así decirlo, el autoformateado deja de funcionar. Pero hay una solución en forma de extensión llamada Format on Autosave. Esta de aquí. Vamos a instalarla, ya que, bueno, de hecho, primero vamos a desinstalarla para ver que efectivamente, si aquí empezamos a hacer cambios,
se está guardando, pero no, no se formatea ya. De modo que Format on Autosave. Ahora sí, vamos a instalarla. Seguimos aquí usando un formato erróneo y ahora habéis visto cómo se ha ordenado correctamente, se ha formateado correctamente, de modo que ahora sí podremos usar esta combinación tan potente de configuraciones. Ahora que tenemos funcionando el autoguardado, vamos a realizar otro ligero cambio en la configuración, ya que no sé si lo sabéis, pero en marzo de 2022 VS Code añadió de forma nativa en su editor el seguimiento de ficheros locales de forma independiente al control de versiones. Estas copias de seguridad las podéis localizar desde el explorador, aquí abajo en la parte inferior de línea de tiempo. Si no os aparece es porque la tenéis desactivada desde aquí, desde los 3 puntos. Y aquí vemos todas las copias de que Visual Studio Code, sin que nosotros se lo hayamos pedido, ha ido guardando de este fichero a modo de backup. En algunas circunstancias puntuales, esto ha conseguido sacar de apuros a muchos programadores que han ejecutado un comando de Git erróneo o que por cualquier motivo han perdido la versión buena de un fichero. De hecho, una de las extensiones más descargadas antes de su integración en VS Code era precisamente la de Local History. La cuestión es que con la nueva configuración de autoguardado, si os fijáis, va a haber muchos guardados en poco espacio de tiempo, de modo que las diferencias entre un fichero y otro van a ser prácticamente insignificantes. Así pues, lo que vamos a configurar es desde Local History, nos vamos a ir al final del todo y vamos a indicar que en el valor de Merge Window le vamos a asignar un valor de 600 segundos, que equivalen a unos 10 minutos, exactamente, de hecho, a unos 10 minutos. Entonces, todos los cambios, lo que esto va a significar es que todos los cambios que se produzcan en un intervalo de 10 minutos se van a fusionar en una única copia local. De modo que aquí las diferencias que habrá entre un fichero y otro serán de al menos 10 minutos de diferencia, lo cual serán más representativas de los diferentes cambios que hayamos ido haciendo. Hay que tener en cuenta que hay un límite, estos archivos locales de seguridad tienen un límite. De hecho, creo que es esto, ¿no? Controla el número máximo de entradas del historial, ¿de acuerdo? Son 50, de modo que al incluir esta configuración nueva de 10 minutos, de copias cada 10 minutos, vamos a conseguir que al menos sean más representativas y no sean 50 copias, ¿de acuerdo? De simplemente cambios nimios. Y que llegado el momento dado de que tengamos una necesidad de revisar los cambios que ha habido en un fichero, no nos haya servido de nada tener esta línea de tiempo, ¿de acuerdo? Las siguientes dos configuraciones que vamos a aplicar van a modificar ligeramente el aspecto visual de nuestras carpetas en el área de trabajo. La primera va a permitir que se aprecie con mayor claridad la anidación de carpetas, ya que por defecto el espacio que se marca para esta anidación es muy estrecho. El valor que tenemos que rectificar es el de workbench.tree.indent. Le vamos a asignar un valor de 20 y automáticamente veremos cómo ahora sí se puede distinguir con mayor claridad los diferentes niveles de carpetas que existen en nuestro proyecto. Además, vamos a indicar también que el valor de explorer.compactfolders sea falso.
¿Qué conseguimos con esto? Por ejemplo, que si yo creo un fichero aquí, vamos a inventarnos que existe una carpeta otros test, usuarios, y aquí vamos a poner un test falso, guardar usuario test.php. Fijémonos que se respetan todas las carpetas. Todas las carpetas se distinguen con mucha claridad. En cambio, la opción que viene por defecto, que es verdadera, hace que esta anidación de carpetas se vea solo en una línea, lo cual en algunas ocasiones nos puede distraer o nos puede impedir que nos demos cuenta de la estructura real de nuestro proyecto. Por lo tanto, vamos a dejarla en falso para que se vea todo mucho mejor. Nuestra siguiente configuración va a limpiar el aspecto visual de los denominados breadcrumbs o migas de pan, de modo que vamos a capar la información hasta aquí, hasta el nombre del fichero, y vamos a descartar lo siguiente, que sería ya información relativa a los símbolos del sistema, que prácticamente nadie utiliza, a nadie le interesa saber esa información. Por ejemplo, si nos fuéramos aquí al ejemplo controller, digamos que nos interesaría saber la ruta exacta hasta nuestro fichero, pero todo esto no nos aporta gran información y en caso de necesitarla, siempre podríamos verla desde el esquema. Aquí tenemos la información, la misma información que aquí. De modo que nos venimos al settings.json y establecemos que para el symbol path de los breadcrumbs el valor va a ser de off. Y ahora hemos ganado un poco en limpieza del fichero, del editor. El siguiente ajuste es para mí uno de los más interesantes y tiene que ver con el tamaño de las pestañas del editor. Por defecto, el tamaño de estas se ajusta al nombre del fichero, por lo que al ir abriendo ficheros, y sobre todo si los nombres de estos ficheros son muy largos, rápidamente ocuparán todo el campo visual y empezarán a ocultarse. Por lo que nos tocará hacer scroll hasta dar con el fichero oculto que nos interesa. Vamos a hacer la prueba, vamos a ir abriendo ficheros que tenemos aquí y en este momento acabamos de ver cómo ya hay ciertos ficheros que perdemos del campo visual y nos toca hacer scroll para llegar a ellos. Pues bien, si nos venimos al settings.json y modificamos el valor de tab sizing, en concreto el primero, Workbench Editor, y le asignamos el valor shrink, ahora vemos cómo todos los ficheros de nuevo entran dentro del campo visual porque se han encogido, ¿de acuerdo? Se han ido contrayendo y esto nos resulta ideal, ya que en la gran mayoría de veces no vamos a necesitar no vamos a necesitar ver el nombre completo del fichero para saber de qué fichero se trata. Así que esta configuración es a nuestro juicio idónea. La siguiente es puramente estilística y es que la configuración de las guías queremos que entre un par de corchetes la visibilidad o la marca que indique el lugar donde nos encontremos sea más prominente, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos aquí, vemos que ahora esta guía tiene un color más vivo. Aquí en ejemplo controller pasaría lo mismo. Ahora vemos que como tenemos el cursor aquí, vemos entre estos corchetes una línea con una guía muy bien marcada, muy bien definida. Esto ayuda a visualizar muy claramente en qué lugar del código tenemos el cursor. Perfecto. Ya para acabar de personalizar nuestro editor de PHP, vamos a querer indicar que cuando hagamos doble clic encima de una variable de PHP, no solo se incluya el nombre, sino también el símbolo del dólar. Para ello nos venimos a la configuración, escribimos word separators y aquí tenemos que simplemente ir con cuidado y eliminar el símbolo del dólar.
Ahora si nos venimos a los settings, se nos ha generado esta propiedad que vamos a quitarla de aquí y vamos a trasladarla aquí arriba a las configuraciones específicas de PHP. ¿De acuerdo? De modo que guardamos y ahora solo en los ficheros de PHP el símbolo del dólar no se considerará un delimitador. De modo que venimos aquí, hacemos doble clic y ahora sí podemos quitar toda la palabra y volverla a pegar. Fantástico. Bien, pues ahora sí hemos dejado el editor de VS Code de la mejor manera posible para empezar a darle caña a nuestros proyectos de PHP. Y como lo prometido es deuda, voy a exportaros el perfil con el que hemos ido trabajando y realizando todas las configuraciones. Os voy a dejar todas las extensiones, a excepción del tema y del paquete del lenguaje. También os voy a desmarcar el estado de la interfaz, tareas de usuario y métodos abreviados, ya que nos hace falta. Y de los settings os dejaré todo, a excepción de las primeras configuraciones que añadí para que simplemente el tutorial se viera mejor. Bien, esto lo hago fuera de cámara y enseguida vuelvo. Vale, pues ya os he subido la configuración del perfil a GitHub, os estaré dejando este enlace en la descripción del vídeo. Simplemente cuando pinchéis en él, debéis venir aquí, pinchar en este botón para descargar el fichero y guardarlo en un lugar de vuestro ordenador. Y luego deberéis venir a vuestro Visual Studio Code y simplemente desde el icono de la ruedecita, perfiles, importar perfil, pulsáis aquí en seleccionar archivo, lo localizáis y Visual Studio Code os permitirá desmarcar algunas de las opciones que yo os he pasado por si no os interesaran. También podréis renombrar este perfil y que sea diferente de Zattach Academy PHP si preferís que sea otro. Y ya después de realizar todo eso tendréis el perfil disponible en vuestro VS Code. Además, en caso de que trabajéis desde diferentes ordenadores y quisierais disponer de dicho perfil en todos ellos, VS Code realmente nos lo pone muy fácil, ya que nos ofrece la posibilidad de sincronizar nuestros datos desde el icono de rueda de aquí abajo, configuración de copia de seguridad y sincronización. Elegiríamos todo lo que nos interesa, en nuestro caso incluiríamos los perfiles y simplemente ahora iniciaríamos sesión, o bien con la cuenta de GitHub o con la de Microsoft. Y una vez realizado este proceso, podríamos desde el otro ordenador, en el que estuviéramos usando VS Code, venir a la rueda, configuración de copia de seguridad y sincronización, iniciar sesión también desde ese VS Code y enseguida ya dispondríamos de toda la configuración tanto desde un VS Code en un ordenador como desde el VS Code de otro ordenador. Y hasta aquí llega nuestro primer vídeo del canal. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido a sacarle a VS Code todo el potencial que tiene para programar con PHP. Si nos hemos olvidado alguna extensión o configuración que consideres fundamental a la hora de desarrollar con este lenguaje, te invitamos a dejárnosla en los comentarios para que así toda la comunidad de PHP se pueda ver beneficiada. Decirte también que este es solo el comienzo y que a partir de ahora van a venir muchos más vídeos, también más cortos, por supuesto, por lo que si te interesa el mundo de PHP, no lo dudes y suscríbete al canal para futuras entregas. Hasta el próximo vídeo, un fuerte abrazo.